del profeta Jeremías, capítulo 28. Vamos a tomar en esta noche la continuación luego del capítulo 29, pero quiero explicar algo muy importante que el Señor hablaba en mi corazón en esta tarde cuando meditaba en esta palabra. Amén. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales tenemos que aprender a oír la verdadera palabra, a oír esa palabra que es una palabra que no tiene levadura, que procede de esa harina pura, que esa harina representa al Señor Jesús. Amén. Y no una palabra que esté con levadura, que la levadura representa el pecado y todas las cosas malignas, dañinas para el ser humano, mezcladas, de la cual no va en nosotros a producir nada en cuanto nos llega a Cristo, sino que solamente va a motivar nuestras emociones, va a motivar nuestra persona interior, nuestro yo, y a nuestro yo al cual tenemos que morir todos los días de nuestra vida. Amén. Y quiero hablarte aquí en el capítulo 28, versículo 2, de un periodo en el cual se encontraba el pueblo de Israel, cuál era su condición, cuál fue el motivo de estar en esa situación, y cómo aún en esos tiempos había personas que sin temor a Dios y sin oír a Dios hablaban cosas a las cuales Dios no había hablado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos ver en muchas redes sociales diferentes clases de predicaciones y diferentes clases de profetas, a las cuales anuncian cambios maravillosos que pueden llegar al país y cosas extraordinarias, pero la realidad espiritual, según el contexto de la palabra y según lo que la Biblia nos está hablando y nos enseña, es que todo esto se va preparando para el resurgimiento del anticristo. Amén. Todo esto se va preparando. Puede ser que la situación a nivel país pueda mejorar un momento, levemente, pero la realidad de lo que Dios nos habla según su palabra es que todo esto va a acontecer. Y la crisis económica no es solamente en Argentina. Las grandes potencias mundiales están en crisis económicas. Hay crisis en todos lados, no es solamente aquí la inflación y los precios, no. Esto es a nivel global. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Esto es a nivel mundial, esto está pasando en todas partes. Que nosotros no tengamos información de otros países, pero si usted indaga o se informa un poco, usted va a ver la economía de diferentes países como está. Yo vi un informe de Estados Unidos que está en crisis financiera. Y Estados Unidos es un país, es una potencia, y está en crisis. Entonces el escenario espiritual es que todo esto se va dando y llevando ¿a qué? A que en algún momento del tiempo, y no falta mucho para esto, todo esto se va encaminando para el nuevo orden mundial. Para ese gobernante que va a traer la solución, que va a dar muchas cosas en cuanto a estrategias, en cuanto a ayudas, en cuanto a una solución. Y sabemos de quién habla la Biblia. Habla del hombre de pecado, habla del anticristo, habla de aquel perverso influenciado por el poder satánico. Cuando dice gloria a Dios, claro que todo lo que estamos viviendo va encaminándose a eso. Nosotros lo que tenemos que hacer en medio de toda esta situación, como dice la palabra en Isaías, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y mientras esté cercano su nombre. Tenemos que buscar al Señor. Vivimos en este mundo, vivimos en esta ciudad, en este país. Tenemos que orar para que las cosas, para que haya paz, para que haya un orden en todas las cosas, pero sabemos que la gente que no tiene a Dios está bajo la influencia, como dice el libro de 1 Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo está bajo? El mundo entero está bajo ¿qué? ¿El dominio de quién? Del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás.
Satanás tiene cautiva la mente de las personas que no tienen a Dios y lamentablemente también tiene cautiva muchas veces la mente de los mismos creyentes, con sus ojos velados, cerrados, que no pueden ver la realidad espiritual, que no pueden ver el panorama espiritual, que viven un evangelio al cual se conforman a vivir, a un evangelio liberal, como hoy está en día esa famosa frase, el liberalismo. Y hoy esa famosa frase la utilizan hasta dentro de la iglesia, la libertad. Sí que nosotros le damos libertad al espíritu, pero no libertad a las cosas que no son del espíritu, porque esas cosas que no son del espíritu nos llevarán ¿a qué? Nos llevarán al pecado, nos llevarán ¿a qué? A que la presencia de Dios sea afectada, sea entristecida. Dice así 28:2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Espere, porque el versículo 1, el que habla estas palabras diciendo así dice Jehová, es un profeta llamado Ananías, pero que no era un verdadero profeta, era un falso profeta, que tomó la palabra diciendo así dice Jehová, que el Señor va a liberarlos del yugo y va a quebrar el yugo opresor de Babilonia. Cuando dicen amén. Dice, verso 3, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Toma tu asiento. Vemos aquí, y ya estamos viendo un poco el panorama, la situación del pueblo de Israel. Estaba bajo cautividad. ¿Sobre quién? ¿Quién era el que lo había llevado cautivo? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había tomado los utensilios de la casa del Señor, los vasos de plata, de oro, todos los utensilios consagrados y dedicados para la gloria y para la honra y para el servicio de Dios. Este rey perverso los tomó, los usurpó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso claramente se acuerdan cuando el pastor habló de qué es lo que representan los utensilios. Representan cosas espirituales. Esas copas, esos vasos representan a los creyentes. Amén. Que ¿a dónde tienen que estar esos creyentes? ¿Dónde tienen que estar? En la casa de Dios. ¿Dónde tienen que estar? Tomados y colgados de Cristo, como ese clavo que es Cristo. Están tomados de Cristo. Pero el rey de Babilonia, cuando invadió Jerusalén, llevó cautivo al pueblo, y no solamente llevó cautivo al pueblo, sino que tomó los utensilios sagrados. Mire que Satanás, inmundo, perverso y diabólico, que él quiere usurparte, que él quiere poseerte, que él quiere entrar nuevamente al lugar donde él vivía antes. Porque ¿quién vivía antes en tu vida? Satanás. ¿Quién vivía antes? ¿Quién reinaba en tu vida? Satanás, por la influencia del pecado. Y él quiere volver a usurpar la vida del ser humano. Él quiere volver a tenerte preso, cautivo, dominado, llevarte a la esclavitud. Pero le damos gracias al Señor que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo y vino a romper los decretos de muerte, de maldición, de enfermedad, los decretos contrarios que eran para nosotros para muerte. Él los rompió y Él a través de la vida, de resurrección y de su Hijo nos dio vida eterna, vida y vida abundante. Aplauda al que vive, aplauda al que vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, según la historia de Israel en este relato, en esta carta, en este libro del profeta, nos encontramos con un panorama, con un cuadro. El cuadro de Israel bajo el dominio de Babilonia, de Nabucodonosor, cautivo, llevado. Todo esto fue permitido por Dios, por cuanto Israel dio la espalda, desobedeció, se volcó a la idolatría, se volcó a abandonar a su verdadero Dios, al único y verdadero Dios
unión. Miren lo que hace que nosotros participemos de cosas que a Dios le desagrada. Por eso dice que aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros tenemos relación y participación con las cosas del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Por eso dice la primera epístola y carta de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no puede estar en esa persona. Dios no puede operar. Dios no puede usar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una preferencia, tiene un amor que no es el amor hacia Dios, es el amor hacia las cosas del mundo. Es el amor hacia las cosas de este sistema. Que este mundo va contrario a la corriente y el fluir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y di conmigo: Señor, si hay algo que yo amo de las cosas del mundo, si hay algo que me estoy apegando a las cosas del mundo, si hay algo que me está seduciendo, si hay algo que me está arrastrando, mis ojos se están desviando, Padre, que en esta noche tu fuego divino lo venga a quemar, a destruir, a quitar de mi vida completamente, a hacer pedazo completamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto ocurrió porque Dios permitió para disciplinar, para castigar a Israel, que fueran cautivos. Dios permitió. Entonces entendemos ahora muchas cosas de las que Dios hace, muchas veces Dios está involucrado y está permitiendo a Satanás, está permitiendo diferentes situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos un daño, no, para disciplinarnos y llevarnos y hacernos volver a Él. ¿Qué quería Dios? ¿Usted cree que Dios estaba contento y alegre haciendo esto con su pueblo? No, claro que no. Si Él amaba a su pueblo y sigue amando. Pero fue la única forma y la única manera de que ellos reaccionaran, de que ellos entendieran, de que ellos se volvieran a Dios. Pero claro, en medio de ese pueblo había personas que tomaban la palabra de Dios en vano y decían: dice el Señor así, y Dios no decía nada. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Como hoy en día, ¿cuántos profetas hay en las redes? ¿Cuánta gente hoy, profetas y apóstoles, hay por doquier? Hay muchísimos. Y dice: bueno, van a venir cambios a la nación, van a haber mejoras. Dios quiera, no estamos en contra de las mejoras. Oh, Dios quiera que las cosas puedan ir mejorando. Pero como nosotros vemos el plano espiritual y las cosas espirituales, amén, en la vida espiritual vemos una degradación. En la vida espiritual vemos como el pecado hoy se va agravando y acrecentando. Las leyes que los gobiernos han sacado han sido contrarias a las leyes que Dios estableció. Entonces el pecado va avanzando, la oscuridad va tomando dominio y territorio más en diferentes lugares. Y muchas veces eso quiere tomar en la familia, quiere tomar en la vida de los creyentes, la oscuridad, quiere venir todas las cosas negativas, los aspectos negativos, todas las cosas. ¿Para qué? Para que el creyente se sienta abrumado, se sienta debilitado, se sienta sin fuerza y no pueda salir adelante espiritualmente. Amén. La Biblia nos muestra aquí que habló un profeta llamado Ananías, diciendo que el Señor le dijo a él, para que usted entienda, parafraseando estos versículos, que Dios iba a quebrar el yugo. Ellos iban a ser libres del dominio de Nabucodonosor. Y les dijo en poco tiempo, y dio hasta la fecha, en 2 años. 2 años más estaremos así y Dios nos va a liberar. Y no solamente eso, sino que vamos a recobrar, a recuperar todas las cosas que nos fueron quitadas
prestada, de los utensilios hasta todas las cosas que eran nuestras, las vamos a volver a recuperar. Amén. Esto según lo que dice este profeta, que Dios le habló, que Dios le dijo. Por eso también hay que tener mucho cuidado en cuanto a las cosas que a veces muchos hermanos reciben en sueños o en cosas. Hay que orar. Hay que buscar a Dios, la dirección de Dios, y pedirle al Señor y decirle: Señor, si esto realmente procede de ti, esto, Señor, me va a traer a mí la interpretación, o tú me vas a dar la interpretación para que yo entienda estas cosas. Porque a veces hay mezclas, y a veces hay cosas que no proceden de Dios, proceden de las tinieblas, o a veces proceden de la naturaleza humana de uno. Entonces hay que discernir, hay que orar, hay que pedir dirección clara. Señor, esto es tuyo, esto viene de ti, Padre. Si esto, Padre, no es tuyo, Señor, que automáticamente esto desaparezca, que lo arranques de mi vida. Si esto que yo estoy sintiendo, recibiendo o, Padre, soñando no es tuyo, Padre, esto no va a tener nada que ver conmigo en la vida espiritual. Pero si esto tiene algo que ver con las cosas divinas, Señor, Padre, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de verdad. Tú eres un Dios de claridad. Dios te va a dar claridad. ¿Se acuerdan que yo soñé estos días un sueño? Miren que yo no soy mucho de soñar, pero cuando yo sueño algo, yo sé que eso es de Dios. Y soñé la situación espiritual de algunos hermanos. Claro que no di ningún nombre, pero vi cómo estaba. Gloria a Dios. Amén. Y luego conté en el culto de oración lo que pasaba y lo que significaba eso, que Dios me mostraba. Gloria a Dios. Entonces, escuche, este profeta que estaba ahí en medio del pueblo, que se decía llamar profeta y que tomó palabra de Dios, pero que no procedió de Dios, dijo esto. Y él dice: el rey Jeconías, que era el rey de aquel momento, y Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron transportados de Judá, que entraron en Babilonia, así dice el Señor: yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Esto dice el Señor, supuestamente lo que decía Ananías, en cuanto a lo que él creía que era Dios, pero realmente no era Dios. Entonces él habló esto en medio de todo el pueblo, en medio de los sacerdotes, y ahí estaba el profeta Jeremías escuchando esto también. ¿Quién estaba ahí? Jeremías. Jeremías era un verdadero profeta de Dios, y él escuchó lo que dijo este falso. Él escuchó lo que dijo este hombre, Ananías. Y luego en el versículo 5 dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de todos los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Estaban reunidos, amén, y estaba Jeremías y estaba este profeta Ananías, y él escuchó todo lo que dijo Ananías. Amén. Todo el pueblo escuchó, todos escucharon. Y conmigo, todos escucharon lo que dijo Ananías. Todos escucharon. Verso 6. Y dijo el profeta Jeremías, escuche, cuando él escuchó supuestamente lo que Dios dijo a través de este varón, él dijo: amén. ¿Qué dijo? Amén. Amén. Así lo haga Jehová. Escuche. Jeremías no lo confrontó de entrada. No le dijo: no, tú eres un falso, eres un mentiroso. Dijo: amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová. Escuche. Él estaba diciendo: si esto es realmente de Dios, si esto es lo que tú estás hablando viene y procede de Dios, esto va a tener su cumplimiento. Porque las cosas de Dios son así. Las
no lo va a hacer, lo va a hacer. Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios es veraz. Si a Dios veraz, dice todo hombre mentiroso. Entonces dice amén. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste. Que Dios confirme que esto sea real, que esto sea verdad. Y si esto es real, Dios lo va a confirmar, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen. Que los utensilios de la casa de Jehová y todo lo transportado han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Entonces, Jeremías dijo, oh, amén, y que el Señor confirme esta palabra, si es real. Jeremías pidió una confirmación. O sea, escuche, Jeremías no dijo tú eres un falso profeta, pero Jeremías dijo que Dios trae una confirmación. Dios va a confirmar esto, si esto es realmente de Dios. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Siguiente versículo dice, el 7, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo. ¿Quién está hablando ahí? Ahora Jeremías, en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Siguiente verso. Los profetas, escuche, ¿qué es lo que profetizó Ananías? Diga conmigo, libertad. ¿Qué profetizó Ananías? Que el yugo se iba a romper, que iban a volver, que iba a venir un tiempo de paz, un tiempo de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que se dice hoy en Argentina? Ver un tiempo de prosperidad, ver un tiempo de un cambio. Eso es lo que hoy la gente habla. Y mire cómo las cosas van ahora resurgiendo. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios, no es que estamos nosotros echando culpa al nuevo presidente. No, todo esto viene desencadenado por todos los años que las cosas no se hicieron correctas. Cuando dice amén. No entramos al plano político, pero esto es un claro reflejo de las cosas naturales, cómo va afectando al pueblo también. Cuando alguien hace las cosas mal, en un hogar, en una familia, cuando alguien hace las cosas mal, en una nación, ¿quién va a ser afectado? El pueblo. Cuando un hombre, cabeza de hogar, hace y toma una decisión incorrecta, ¿quién va a ser afectado? Su familia. Y esto es una cadena que se desencadena y van cayendo uno a uno todas las cosas. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, lo que él dijo que iba a venir seguridad, que iba a haber libertad, que Dios iba a romper el yugo, y que Babilonia y que Nabucodonosor, Dios los iba a enjuiciar y los iba a matar, y que ellos iban a ser destruidos, según lo que este profeta dice. Entonces, Jeremías habla, amén, el verdadero profeta del Señor habla y dice así: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron. Miren lo que profetizaban los profetas antes de Jeremías y después de Jeremías. ¿Cuál es la profecía? Porque cuando digan paz y seguridad, vendrá repentinamente el caos y la destrucción. Luego dijo el Señor esto. Amén. Amén. Y no es que nosotros estamos diciendo, bueno, que las cosas vayan mal. No, no estamos hablando de que las cosas vayan mal. Todos queremos que las cosas vayan bien, ¿o no es así? Todos queremos que las cosas vayan bien, tanto en lo espiritual como en lo natural. Pero si en el plano espiritual las cosas están mal y las tinieblas están prevaleciendo, las tinieblas van tomando territorio, ¿cómo quiere que las cosas naturales sean buenas si ya en el plano espiritual está todo en degradación y en decadencia? Usted sabe que nuestra nación ha sido pactada, que nuestra nación en tiempos antiguos ha sido entregada a brujos y han pactado la nación. Por eso nosotros tenemos que orar por la nación. Por eso Dios nos pide en el libro de Timoteo que oremos por los que están en eminencia, que oremos por los que están en el cargo público, que oremos por las personas que están en lugares de las cuales gobiernan, y hay un pueblo que está siendo gobernado por esas personas según en cuanto a las decisiones que toman también. Nosotros tenemos que orar. ¿De qué manera orar?
aflicciones y orar para que en algún momento todas estas personas les resplandezca la luz del Evangelio y que en algún momento ellos puedan recibir a Cristo como su Salvador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los que profetizaron, dice Jeremías en tiempos antiguos, ¿qué profetizaron? Guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Miren lo que profetizaban los profetas. Gloria a Dios. Cuando uno escucha esto y dice, uy, Señor, guerra, aflicción, pestilencia. Pero ¿por qué los profetas profetizaban esto? Para que el pueblo se volviera a Dios. Amén. Porque si el pueblo no se volvía a Dios, si el pueblo no retornaba a Dios, Dios no lo recobraba, el pueblo se perdía. El pueblo estaba contaminado y la ira de Dios se encendía en furor en gran manera. Entonces los profetas profetizaban todas estas cosas para que el pueblo temiera y se volviera, porque en la aflicción o en la guerra o en la lucha o en el proceso y en el dolor, las personas tienden a volverse a Dios. Algunos que son tocados por el Espíritu Santo, pero otros por ahí, aún viviendo cosas terribles, son duros de entregarse. Amén. Entonces con esos duros Dios trabaja de otra forma, más fuerte. Amén. ¿Cómo trabaja el Señor con esos más duros? Más fuerte. Aprieta ahí las clavijas, Dios, más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Para que entienda. ¿Qué leyó la pastora cuando dio apertura? El deseo de Dios que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Que todos los hombres. Entonces, Dios tiene que tratar así. Entonces, ¿qué es lo que profetizaban los profetas antes de Jeremías y después de Jeremías? Guerra, pestilencia, aflicción. Todo eso profetizaban. Con esto, como dijimos recién, no queremos que vaya mal a nuestra nación ni a ninguna nación. Ojalá que las cosas se acomoden un poco, pero espiritualmente lo que se ve hoy en día no es nada bueno. Naturalmente está siendo afectado el país, la nación, pero imagínense en lo espiritual. Cómo el hombre ha cambiado las leyes de Dios. Dios está a favor de la vida, en no quitar la vida a nadie, y los hombres han promulgado leyes de aborto, de matrimonios igualitarios. Dios aborrece toda esa. Imagínense todo eso, cómo fue afectando la humanidad. Claro que el pecado afectó a la humanidad, pero todo esto lo que el hombre hace acrecenta y agrava más la situación espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y eso también, hoy ustedes están recibiendo esta palabra, pero eso también hoy ha afectado a muchas iglesias, ha afectado a muchos creyentes. Cómo Satanás sutilmente entra, sigilosamente actúa, y cómo el diablo está afectando y atacando matrimonios, familias, poniendo uno contra otro, poniendo desconfianza, poniendo engaño, sacándolos de la verdad, sacándolos de que se unan ellos en Cristo para que Cristo sea su centro, y utiliza muchos métodos y medios para alejar al ser humano, al creyente, de que se acerque a Dios más. Amén. Y eso quiere afectarte a ti, quiere afectarme a mí. Las situaciones vivenciales en tu familia, los procesos que te toque vivir, no son ellos, son los demonios que los perturban, que los toman. Son los demonios, mire, a tal punto que hay familias que no respetan que tengan hijos, que tengan nietos, sobrinos, y hacen lo que tienen que hacer porque no son ellos, son los demonios que lo toman. Amén. Usted no ha visto hoy en día cómo espíritus toman a personas y hijos matan a padres, y a un padre matan a niños pequeños. ¿Y quién hace eso? El diablo. Mire cómo está la situación espiritual, mire cómo el diablo va tomando ventaja, mire cómo, y a veces la iglesia está dormida.
La iglesia está en sus asuntos. La iglesia está preocupada en su problema. Y hay problemas mayores y gran importancia en muchas cosas a las cuales nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que como cuerpo de Cristo y como iglesia batallar, orar por nuestra familia, orar por la ciudad, orar para que el Dios de gloria se revele y destruya las obras perversas del diablo. Este profeta que era falso, Ananías, dijo: Dios nos va a liberar de aquí a 2 años. Dios nos va a sacar de esta esclavitud del dominio y volveremos a estar en paz. Bien, y Jeremías dice: escuchen todo lo que yo voy a decir. Amén. Escuchen. Verso siguiente. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Si esa profecía era verdadera, ese profeta era de Dios. Pero si no era verdadera, ese profeta era falso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Hoy en día, el ministerio profético está muy de moda. El ministerio apostólico está muy de moda. Amén. Hay muchos. Pero tenemos que ver y discernir si realmente procede esa palabra, si es de Dios o no es de Dios. Si realmente Dios está hablando. Y siempre, para que usted entienda y sepa esto, siempre Dios te va a hablar y Dios nos va a corregir y nos va a llevar siempre a Él. Amén. No es que Dios no te va a bendecir o Dios no va a hacer que tú por ahí en algún momento futuro tengas un ministerio y viajes a las naciones, Dios te lleva a predicar. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer eso. Pero siempre cuando Dios habla, siempre nos va a hablar para confrontar nuestra situación interna, nuestras luchas internas que tengamos. Gloria a Porque el Dios. ser humano combate con la naturaleza caída. Amén. Y muchas veces el ser humano, el hombre, el creyente, resurge más la carne que la vida espiritual. Gloria a Dios. Entonces, si viene una palabra profética de parte de Dios, siempre te va a llevar a que tú confrontes tu situación interna y que tú te autoexamines y que te entregues a Dios y que le pidas a Dios que Él te limpie, te santifique, te purifique. Amén. Amén. Y no que venga una palabra que te diga cosas lindas, que Dios te va a usar tantas cosas. Y esto. Sí, Dios te va a usar. Pero siempre Dios te va a hablar de tu condición, siempre Dios te va a hablar cómo estás, siempre Dios te va a pedir que lo busques, te va a pedir que te santifique, te va a pedir que dejes cosas del mundo, te va a pedir que lo ames a Él, que Él sea tu primer y único amor sobre todas las cosas. Amén. Cuando dicen amén, siguiente versículo, escuche. Entonces el profeta Ananías, escuche, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, lo quebró. El profeta Jeremías tenía un yugo y Ananías en un acto simbólico se lo saca y lo quiebra y dice: así Dios lo va a hacer. Como yo estoy quitando este yugo de sobre ti, Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a hacer esto, estaba diciendo Ananías. Siguiente versículo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Amén. Dio hasta el tiempo y todo. Miren qué persona que tomó la palabra en mano. Él dijo hasta el tiempo de lo que va a ocurrir. Amén. Así dice el Señor: en 2 años seremos libres. Romperé el yugo de Nabucodonosor, de Babilonia, y nosotros volveremos al lugar de donde salimos y donde tendríamos que haber estado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. Gloria. Verso 13, miren lo que dice.
Siendo, ¿quién te dice esto? Dios le habla al profeta para que le hable al otro profeta, supuestamente, que era de Dios. Ve y dice así Jehová: yugos de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugo de hierro. El de madera lo quebró él, pero ahora dijo Dios: esto va a ser más duro y más pesado, va a ser de hierro. ¿Qué significa esto para nosotros en un sentido espiritual? Significa muchas veces que hay creyentes y personas que vienen a la iglesia y Dios comienza a liberar. Pero la liberación llega a un punto en el cual no es completamente una verdadera liberación. Personas pueden ir a otra iglesia y se pueden liberar de algunas cosas mínimas, pero hay cosas más profundas que muchas veces no se liberan porque no hay una palabra que te lleve a la profundidad del corazón, a ver el corazón como está de la persona. Entonces, como que hay un yunque, como que hay un hierro, un yugo de hierro pesado. En algunos momentos de tu vida las cosas es como: ay, fui a la iglesia y ahora me siento bien, estoy bien. Fui a la iglesia y ahora puedo descansar bien. Gloria a Dios. Pero no quiere decir que solo eso es el inicio. Hay muchas cosas más que Dios tiene que ir escarbando para ir sacando y destruyendo y rompiendo. Entonces este profeta dijo: la madera la quebraste, pero Dios dice que Él pondría un yugo más pesado y este yugo sería de hierro. Hay cosas pesadas, hay cosas que Dios tiene que quitar, hay cosas que parecen, pero Dios tiene que sacarlas, destruirlas. Siguiente verso, escuche. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre su cuello. ¿Quién puso este yugo? Dios. ¿Quién lo puso? Dios. Dios no es malo, Dios es bueno, pero Dios estaba disciplinando, Dios estaba tratando con su pueblo. Pero había algunos que decían: bueno, Señor, ya está, se termina. ¿Cuándo? Bueno, Dios me dijo esto, que se termina el tiempo. Es como en el tiempo de la pandemia. Bueno, salieron muchos profetas y decían: no, ya en 2 meses nos volvemos a congregar. ¿Cuánto estuvimos cerrados? Como 9 meses. ¿Cuántos salían y decían: no, Dios me dijo, hermano, Dios me habló, que ya acá en 1 mes y medio, 2 meses ya está, y ya está, y muchos decían: no se ponga la vacuna, no se ponga la vacuna, que es la vacuna del diablo. Y escúchete, esto es tremendo. ¿Sabe cuánto cristiano murió por no vacunarse? No, porque era marca de la bestia, decían. Bestia eran ellos que no se vacunaron. ¿Nos dicen amén? Amén. No tiene nada que ver con la marca de la bestia ni la marca del 666, no. Eso todavía no está todavía, porque hay algunas profecías que deben de cumplirse. Y todos se están caminando para eso. ¿Cuánta gente se hubiese evitado de partir si hubiese hecho lo que tenía que hacer? Entonces, ¿cuántos decían? No, algunos decían: hay una nube negra que va a entrar a las casas. Miren las tonterías que hablaban. Una nube negra que viene como un químico que nos va a matar a todos los que están encerrados. Cierran las ventanas. Y los cristianos ilusos cerraban las ventanas, ponían trapo bajo las puertas. Toda una mentira, un engaño, una falsedad. Y algunos cristianos que escuche, esa gente que no tiene Biblia, no tiene palabras, creían en esas profecías. Y andaban con miedo, con temor. Sí que teníamos que andar con los cuidados y con los recaudos necesarios, como se nos pedía, obedeciendo a lo que se nos decía. Pero miren, todas esas mentiras que hablaban. No un poco similar al tiempo del profeta Jeremías, lo que vivimos, por ejemplo, en la pandemia. No un poco un cuadro representativo de lo que pasó
en aquel tiempo a estos tiempos acá. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces Dios le dijo, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Dios permitió que Nabucodonosor se enseñoreara de toda la nación, incluyendo Israel. Amén. Que tendría que ser al contrario. Israel tendría que ser el reflejo de Cristo para que las naciones vinieran en pos de Cristo, en pos del Dios de Israel. Y fue todo lo contrario. Dios utilizó a un pueblo enemigo para subyugar a Israel y que Israel se volviera a Dios. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Siguiente versículo, escuchen lo que dice. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Amén. ¿Qué le dijo Jeremías? Jehová no te envió. Y tú hiciste que el pueblo confiara en vos. ¿Qué significa esto para nosotros en estos tiempos? ¿Cuántos líderes, ministros hacen y dicen cosas que el pueblo les cree? Que muchas veces no están en la Biblia. Tú tienes que corroborar cada cosa que escuchas con la palabra. Esto está en la Biblia, esto Dios lo dice. A ver, vamos a ver. Dios dice esto en la palabra. A ver qué dice Dios. ¿Qué es lo que dice? Sí, esto es bíblico, esto Dios nos está hablando, esto Dios está diciendo. Sí, esto procede de Dios. Tengo la palabra, a ver, vamos a escudriñarla, vamos a leerla. Entonces este profeta hizo que el pueblo confiara, el pueblo, escuchen, imagínense, ellos estaban en un periodo, ya hace tiempo que estaban cautivos, y que venga alguien y que diga: ahora dice el Señor, ya el Señor en 2 años nos libera. Es como lo que pasó en la pandemia, ya está, ya vamos a volver a reunirnos, ya vamos a volver a compartir. No, otros 5 meses han cerrado. Y mucha gente se alegraba y se gozaba de que ya se terminaba la pandemia, y la pandemia seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y eso fue una manera, escuchen, ¿sabes por qué ocurrió la pandemia? Fue una manera de que Dios viera cuántos cristianos eran fieles a Dios, cuántos cristianos solamente se acostumbraban a ir a la iglesia como religiosos, pero tenían una vida carente, sin vida espiritual, no buscaban a Dios. Entonces Dios permitió todo eso. Como permitió que ocurriera esto en aquel tiempo, todo está bajo la soberanía y el dominio de Dios, todo Dios lo permite. Porque Dios tiene el control. Aún las cosas que te estén pasando, Dios las tiene controladas. Aún si el diablo se te levantó, Dios le dice al diablo: hasta acá no vas, hasta la madre acá no te pases, porque eres mío. Hasta acá no vas. Hasta acá no más puedes hacer, más de acá no, porque eres mío. Me pertenece esta familia, me pertenece este matrimonio, estos hijos son míos. Hasta acá no más. Y ahora vas a sacar tus manos sucias y no lo vas a tocar más. Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen, siguiente versículo lo que dice: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Qué le dijo? Te quito de la tierra, tu partida. Porque ¿qué habló? Rebelión contra Dios. El hablar algo que no viene de Dios es una rebelión contra Él. Es algo que Dios no lo aprueba, es algo que Dios no lo acepta. Es algo que Dios no lo acepta. Lo toma como, él habló como rebelión contra Dios, porque Dios nunca dijo eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, ayúdame.
Padre, siempre a oírte a ti, a oír tu palabra verdadera, a oír la voz de tu Espíritu en mi corazón, a oír cuando esté leyendo la Biblia. Señor, yo cada vez que leo la Biblia, tú me estás hablando, a entender cada palabra. Señor, dame el entendimiento, la sabiduría para poder interpretar la palabra, aunque sea una palabra sencilla, pero que tenga el entendimiento, Señor, y que yo no haga un principio de esa palabra, y que yo no haga algo que a ti, Señor, tú lo tomes como rebelión o como algo que no te agradó. Y aún si recibo algo, Señor, lo llevaré a la oración, lo llevaré a la comunión, lo hablaré solamente con gente espiritual, para que si yo no entiendo me puedan dar un panorama amplio de esta situación, Padre. Y la Biblia dice que ese mismo año, el siguiente versículo, muere este profeta falso. Porque lo que Dios dijo por medio de Jeremías se cumplió. Que iba a morir, ¿y qué pasó? Murió. ¿Sabes lo que tiene que morir en tu vida en esta noche? Todas las cosas que nos llevan muchas veces a la hipocresía. Todas las cosas que nos llevan a alejarnos del Señor. Eso es lo que tiene que morir en nosotros. Ananías es una representación del hombre caído. Ananías es una representación de la humanidad del hombre, de cosas que a Dios no le agrada, que toman el nombre de Dios en vano. Él es una representación de alguien de apariencia, que era quien le hablaba a Dios, pero en realidad se manejaba en la carne. Amén. Entonces la muerte de Ananías, en un sentido espiritual para nosotros, tiene que ser la muerte a todas las cosas naturales, a todas las cosas que no son de Dios. Dile, Señor, ven a exterminar, ven a matar y a destruir todas las cosas que son de mi hombre natural, carnal, humano, y que no proceden de ti, que no proceden de la vida de resurrección, que no proceden de la vida de Cristo. Hoy tiene que morir ese Ananías en un sentido espiritual, que son todas las cosas del hombre caído. Dios le va a dar muerte, le tiene que dar muerte. Hoy Dios le va a dar muerte. ¿Cómo, pastor? Con la obra del Espíritu. Hagamos morir las obras de la carne por la obra del Espíritu, dice. Y si estás a la viceversa, las obras de la carne están matando al Espíritu, estás en un problema. Si esto es viceversa, la obra de la carne está pudriéndote más y el Espíritu está menguando, te está debilitando, no estás orando, te está costando congregar, no estás siguiendo y avanzando adelante, entonces hay un problema. La carne está tomando mal lugar. Si te estás enojando, enfadando, renegando, murmurando, quejando, todo eso son obras de la carne, son obras del hombre caído. Pero si en esta noche le dices, Espíritu Santo de Dios que habitas en mí, ven a hacer morir, Padre, ayúdame a hacer morir todas las obras de la carne. Ayúdame, Señor, a hacer morir este carácter que me hace irritar, enojar, enfadar, hablar mal, pensar mal. Padre, ven con tu fuego divino, con ese Espíritu divino a que sea destruido. Eso el Señor lo quiere hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y el capítulo 29, lo voy a dar todo, solamente un poquito para dar una introducción a lo que mañana vamos a seguir hablando. Si Dios lo permite y no cambia los planes, no cambia el mensaje. Amén. Amén. Jeremías le dijo que ellos iban a estar cautivos 70 años. El periodo y el tiempo que iban a estar ahí era por 70 años. Y el otro falso profeta dijo, en 2 años ustedes son libres. Pero Dios le dijo a Jeremías, no es así. Este mintió porque yo no le amé nunca a él. ¿Sabe lo que representa Ananías también en un sentido espiritual? El evangelio liberal, el evangelio light, el evangelio falso. El evangelio que te promete muchas cosas lindas, pero en realidad la vida espiritual de la persona no está apta y agradable ante los ojos de Dios.
predica espiritualmente el evangelio liberal, el evangelio falso. El evangelio que te dice muchas cosas lindas que Dios va a hacer. Pero en realidad no vino de parte de Dios. Vino de la humanidad, vino del sentir, vino del corazón del hombre. Y eso hizo Jeremías, tomó la palabra de Dios en vano. Dijo, Dios dijo esto y Dios nunca dijo nada. Pero ahí sí había un hombre de Dios, un profeta verdadero, que representa a Jeremías, representa el evangelio verdadero, representa la palabra de Dios verdadera, representa el amor de Dios, representa el carácter de Cristo y representa la compasión de Cristo. Amén. Porque ¿qué quería Cristo con su pueblo? Que se volviera, que entendiera que ese juicio administrativo, que esa disciplina era para que ellos volviesen a Dios, no para que fuesen destruidos. Miren qué bueno que fue Dios, que aún estando en cautividad, estando en una tierra lejana y bajo el dominio de Nabucodonosor, no los maltrató, como por ejemplo el faraón que los maltrataba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que la carta le llega a todos los que estaban ahí, los ancianos, a los que fueron llevados cautivos, aparte del pueblo, porque Jeremías escribió una carta y se las mandó, diciendo esto, dice Dios en realidad. Y dice, el versículo 5, adelantamos un poquito rápido, un resumen rápido aquí, para ir terminando, dice, que les dice, que ellos, estando en ese lugar, edifiquen casas. Ellos dijeron, bueno, entonces nos vamos, ¿para qué vamos a hacer la casa? ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué vamos a tener hijos si ya nos vamos a ir? ¿Para qué voy a hacer una casa aquí si tengo que hacer otra casa en otro lugar? No. ¿Y qué les dijo Jeremías? Hagan casas. Gloria a Dios. Hagan casas porque van a estar un tiempo largo. Edifiquen casas. Habítenlas. Planten huertos. Y coman del... O sea que le está diciendo, en ese lugar van a estar por un periodo bastante largo. Así que edifiquen sus casas, planten huertos. Amén. Planten semillas para que den árbol. Escuche, cuando me da el decir que planten para que luego coman del fruto, eso tiene un periodo muy largo. Para que usted siembre y salga el árbol y del fruto, es un tiempo largo. Ya con esta palabra, con este versículo, nos da a nosotros el cuánto tiempo iban a estar. Sin leer los versículos que vienen, ya está dando que van a estar por un periodo largo. Pero luego le dice cuánto tiempo van a estar. Siguiente verso, miren lo que dice. Casaos, los solteros que se estaban ahí enamorando de alguna joven o de algún hombre, bueno, ellos dijeron, bueno, nos vamos a casar allí, en el lugar donde nosotros correspondemos, nuestra ciudad, nuestra nación. No, cánsense, tengan hijos, engendren hijos e hijas, dad mujer a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicados y no disminuyáis. Dios quería que ellos, aún estando ahí, se multiplicaran. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que yo voy a dar el significado espiritual de esto? ¿Sabe lo que significa esto? Cuando usted está en una aflicción, cuando usted está en un proceso, usted no crece espiritualmente cuando no le da lugar a Dios. Usted disminuye espiritualmente porque más fuerte la prueba, más fuerte la lucha, que la lucha lo hace que usted no busque, no ore, que usted disminuya espiritual. Por eso Dios le dice que ellos se multipliquen. Espiritualmente para nosotros es eso. Estando en un proceso que tú puedes estar, claro que ya fuimos libres de todo el dominio de Babilonia, del Nabucodonosor, pero todavía persiste y lucha en nosotros el hombre caído. Y cuando tú le das lugar
al hombre caído, tú estás disminuyendo espiritualmente, no estás creciendo espiritualmente. ¿Me va entendiendo? ¿Va entendiendo lo que significa espiritualmente? Cuando usted le da lugar a la carne, cuando usted le da lugar a los celos, cuando usted le da lugar a la desconfianza, cuando usted le da lugar a todas las cosas negativas, usted en un sentido espiritual decrece, no crece. Pero si en medio de nuestra aflicción, vamos a decir, en medio de nuestra lucha que tengamos diaria, nosotros oramos y buscamos a Dios, el Espíritu crece en nosotros y subyugamos toda obra de la carne, hacemos que la obra del hombre natural sea subyugada por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces no te va a invadir la tristeza, no te va a invadir el dolor, te va a invadir el gozo, la alegría, la fortaleza, te va a invadir la vitalidad, te va a invadir el deseo de querer más de Dios, te va a invadir el deseo y la búsqueda de más de Dios. Dios le dijo, multiplíquense y no disminuyan. Dios no quiere que disminuya, Dios no quiere que retroceda, Dios no quiere que decrezca, Dios no quiere que mengue, Dios quiere que te multiplique, Dios quiere que avances en el Espíritu. Amén. Babilonia era una disciplina. Dios puede estar permitiendo situaciones para que crezca. Dios puede estar permitiendo aflicciones en tu familia, en tu hogar. ¿Para qué? Para que crezcas en el Espíritu, para que crezcas en la oración. Pero no, ¿qué pasa hoy en día? Los cristianos se apabullan. Los cristianos le dan lugar a eso y se amargan, se deprimen, lloran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos. Entonces tú estás decreciendo. Pero Dios quiere que te multipliques. Hoy Dios te va a dar la fortaleza para que se destruya y para que en esta hora todo lo que quiere venir de Babilonia, que representa confusión, que representa el pecado, que representa todas las cosas terribles, porque Babilonia es el último imperio que va a resurgir, es la gran Babilonia, el imperio del anticristo. Todo lo perverso y lo diabólico y lo maligno procede de Babilonia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Diga conmigo, que nos multipliquemos. Dios quiere una multiplicación espiritual. Dios quiere que la unción que está en tu vida sea multiplicada, sea intensificado el poder de Dios en tu vida. Amén. Y no que decrezca. Pero para eso vas a tener que en medio de la lucha orar, batallar, pedirle al Señor. Siguiente versículo, ya estamos terminando, escuche. Y miren lo que dice, mientras ellos tenían que multiplicar y hacer todo lo que Dios les pidió, casarse, edificar, en medio del proceso Dios te está edificando, está la edificación de Dios, está la multiplicación. Cuando nosotros sembramos, estamos sembrando. Para que nazca el árbol hay que sembrar la semilla. Primero que digo, que siembren para que luego coman de esos frutos. Hay que sembrar, hay que trabajar, estaba diciendo. Hay que invertir tiempo en medio del lugar, la situación. Hay que dar tiempo a todas las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios le dice algo muy importante. Que procuren la paz de la ciudad. Que ellos, estando en Babilonia, oraran. Está hablando por nuestro país, le está pidiendo al Señor que las cosas se lleven en calma, en justo juicio. Tenemos que orar en estos tiempos, son difíciles que van a venir, hermanos. Son tiempos difíciles que van a venir. Pero tenemos promesa de Dios. Tenemos palabra de Dios. Vendrán tiempos difíciles, pero tenemos palabra que Dios nos sostendrá. Tenemos palabra que Dios nos dijo que si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y lo buscamos, Dios nos va a sostener. Si le somos fieles, Dios nos va a guardar. Nos va a sostener, no nos va a faltar. Tanto en la vida espiritual como en lo natural. Porque
es así. Primero la vida espiritual no te tiene que faltar, te tiene que sobreabundar. Y si te está faltando, entonces, cuando te falta lo espiritual, también te va a faltar en lo natural. Por eso no nos tiene que faltar en las cosas espirituales. Para que en lo natural también haya sobreabundancia. Cuando te falta oración, va a venir la situación y te va a perturbar y te va a amedrentar y te va a turbar. Amén. Entonces no estás lleno de oración y cuando viene la prueba te turbas y entonces eso te hace decrecer, te perturba, te oprime. Pero Dios no quiere eso. Gloria a Dios. Escuchen, procuren la paz a la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Si ustedes oran, ustedes claman, si ustedes me buscan, van a estar un tiempo largo, le dijo, van a estar ahí un tiempo largo, pero si ustedes claman en el lugar donde yo los llevé, oren para que haya paz, porque en vuestra paz de esa ciudad, ustedes también tendrán paz. Estarán en paz los moradores de ese lugar de Babilonia y también ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces hay barrios que son dominados por tinieblas y espíritus. Si usted no ora por su barrio, si usted no pide por su barrio, usted sabe que en diferentes puntos de cada barrio hay personas que se reúnen en la esquina a fumar marihuana y a tantas cosas, beber. Bueno, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que orar. Tiene que echar fuera esos demonios. Tiene que expulsar esos espíritus que se están ahí acumulando y están viniendo por obras diabólicas. Tiene que usted que orar para que en medio de su oración y usted buscando a Dios, el poder de Dios venga. El poder de Dios haga que las tinieblas y que toda esa gente comience a dispersarse y que su barrio, el lugar donde usted mora y habita y convive, haya paz. Amén. Esté liberado de ese ambiente diabólico, satánico, del robo. ¿Cuántos robos hay en día y los cristianos no oran en los barrios para sujetar esos espíritus de robo, de muerte? Amén. ¿Quién les dijo que oraran? Porque si hay paz en ese lugar, ellos tendrían paz también. Amén. Cuando tú no oras, te invade la angustia. Cuando tú no oras, te invade la desesperación. Cuando tú no oras, no tienes paz. Cuando tú no buscas a Dios, no hay paz en el corazón del hombre. ¿Qué dijo el Señor? Mi paso doy y mi paso dejo, y no como el mundo la da. Amén. ¿Qué significa? ¿Sabe lo que significa este versículo? Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero si tenemos a Cristo, tenemos la paz. Y si oramos, por cuanto nosotros tenemos la paz, esa paz que hay en nosotros se va a propagar y el Señor va a ir liberando, destruyendo toda obra diabólica y la paz vendrá sobre ese barrio, la paz vendrá sobre esa cuadra, la paz vendrá sobre esos vecinos que se alteran, que maldicen, a esos vecinos que muchas veces te han confrontado, se han peleado, pero si tú oras, la paz de Cristo vendrá a reinar en todo ese territorio y usted podrá percibir que el Señor ha tomado esa tierra. Aplauda al que vive, aplauda al que vive. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta acá vamos a llegar. Amén. Que en esta noche el Señor, que en esta noche, cierra tus ojos un momento ahí. Que en esta noche este Dios de gloria venga a quemar, a destruir, a romper todo lo que quiere proceder de ese viejo hombre, de ese Ananías que ha tomado el nombre de Dios en vano. ¿Sabe que cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano,
A veces prometemos cosas que no cumplimos, eso también tomar el nombre de Dios, hermano. Decir algo que vas a hacer para Dios y no lo cumples, eso no es algo bueno para Dios. Eso no es nada bueno para con Dios, no. Si nosotros decimos que vamos a hacer algo para Dios, algo para la obra, si nosotros decimos, yo pastor quiero dar esto para la obra o hacer esto para la obra, no te retractes luego, hazlo. Porque eso es tomar, Señor, yo voy a hacer esto. Estás tomando el nombre de Dios que tú vas a hacer algo para con Dios, pero luego te retractas, no está bueno. Si tú le estás diciendo al Señor, Señor, voy a cambiar, me entrego, y tú no lo estás haciendo. Si tú le estás diciendo, Señor, voy a orar más, me voy a entregar, y tú no lo estás haciendo, estás tomando el nombre de Dios, diciendo, Señor, pero no lo estás haciendo. Por eso pida al Señor en esta noche, Señor, perdóname si en algún momento tomé tu nombre en vano, dije algo que iba a hacer, dije algo en el cual me voy a entregar, pero no lo hice y me está costando, Padre, perdóname. Señor, ven a eliminar eso procede del hombre natural, del hombre caído. Hacer o decir algo y no cumplir y no hacerlo procede, porque el hombre espiritual dice algo y lo hace, lo afirma por el Espíritu, lo afirma con sus hechos y sus obras. Que en esta noche venga a ser destruido todo espíritu de Ananías, ese espíritu de falsedad, de hipocresía, ese espíritu que quiso manipular y engañar para que confiaran en él, por cuanto él decía que era de Dios la palabra, pero que no era de Dios realmente. Que eso venga a ser quemado, destruido.